Números del Antiguo Testamento, en el capítulo 23. Libro de Números, capítulo 23, verso 19. Vamos a leer ahí. Y de ese mismo texto, verso 19, tenemos el tema en esta tarde. Es un tema real que yo lo creo así. El tema dice, si Dios lo dijo, es así. ¿Verdad? Si Dios lo dijo, es así. Ahora, si Dios no lo dijo, pues no va a ser así. ¿Verdad? Pero cuando Dios lo dice, eso es así. Dice el texto 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Es la pregunta que se hace el escritor del libro, ¿verdad? Y la respuesta es que si él lo hizo, se hace. Amén. Lo leemos una vez más todos juntos, el verso 19. Todos juntos, hermanos. Dice, no es Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, este es un texto que me llamó la atención. La verdad que el tema pues en esta tarde es un tema pensando, ¿no? En la situación en la que nos encontramos, muchos quizás individualmente, hablándolo individualmente, o como congregación también. Amén. Estamos, hace unos días hablaba con un pastor de cierto lugar y hablaba con él y me decía, mira, y me comentaba, ¿no?, el testimonio de su congregación sobre las situaciones en las que están pasando aquí por la ciudad de Portland. Y me decía, no es fácil lo que estamos viviendo mayormente en estos tiempos. Y decía, y verás que cuando venga la propuesta y la solución a los papeles, me decía este hermano, verás que se va a ir muy abajo también el deseo de buscar de Dios en muchos. Porque van a tener ya la libertad de poder viajar, de poder hacer allá y así. Y hoy no son legales, me decía él. Bueno, todos, ¿no? Somos más fieles a Dios, me decía. Pero verás que va a llegar un día que todos, cuando tengan la libertad ya de viajar, a muchos de los 100, un ejemplo, quizás 10, se van a olvidar de serle fiel a Dios como lo han sido. Entonces yo meditaba y decía, bueno, ciertamente cuando nos encontramos en la apretura, ¿verdad? En las dificultades, ciertamente somos fieles, pero cuando entramos en la abundancia, en las bendiciones, sí nos olvidamos de Dios. Amén, eso lo podemos hacer. Y él me estaba dando testimonio de eso. Entonces yo decía, bueno, si Dios dijo algo, Él lo hace. Ahora, si Dios no dijo algo, Él no lo va a hacer. Ahora, hemos tenido palabras, muchos de nosotros que hemos recibido quizás de otros, de algún hombre de Dios y se han cumplido. Por eso este texto que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice, voy a darte una bendición, Dios lo cumple. Ahora, ¿cuándo va a ser esa bendición? No sabemos. Pero si Dios dice, te voy a bendecir, te voy a sacar del estado, en la situación en la que estás, si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Él lo va a llevar a cabo. Quizás para nosotros es bastante difícil poder ver la frialdad de la congregación, por ejemplo aquí, porque no estamos los que somos. Pero usted se va a dar cuenta de la frialdad que existe, ¿no? Acá, vamos a hablarlo acá. Gente que quizás se quedaron en sus casas trabajando, haciendo cosas, en fin, o viajando, ¿verdad? O haciendo X cosas, ¿verdad? X cosas.
Pero esto no nos debe de quitar a nosotros el enfoque, mayormente a mí como líder, ¿no? Porque el miembro pues dice, no, pues yo veo las cosas como están, mejor me voy para otro lugar así. Pero no nos debe de quitar el enfoque, que si Dios dijo, te voy a bendecir, esa bendición pueda empezarse a verse ya el fin de semana que viene. Esa bendición, esa prosperidad de las almas que Dios trae a su conocimiento, puede empezar el 1 de enero que empezamos. Dios es así. Antes de que Pedro entrara a un ministerio grande, tuvo que ser zarandeado, ¿verdad? ¿Sí entienden? No tuvo que ser puesto en un lugar en un tiempo donde le fue difícil a Pedro, ¿verdad? Jesucristo mismo lo dijo, te voy a dejar que zarandear por el diablo, dice, pero no te voy a dejar solo, en pocas palabras, yo voy a estar contigo. Vas a ser zarandeado, pero después que seas zarandeado, le dice, no estando solo, porque yo voy a estar contigo, y después, pues va a venir la bendición. Entonces, cuando Dios dice algo así, Dios lo cumple. Pedro fue zarandeado, en la mismo de ser zarandeado se cumple que él negó al Señor Jesucristo, en el mismo espacio lo negó, ¿verdad? Negó al Señor. Pero después detrás de todo eso vino pues la bendición de Dios, que llegando a ser Pedro, uno de los apóstoles más, pues imagínense usted, nombrados. Ahora, yo digo una cosa, conforme el tema, si Dios lo dijo, es así. Ahora, si Dios no dijo nada, nomás salió nomás de boca de nosotros, por pensamiento nuestro, pues aquello no se va a llevar a cabo. Pero si Dios lo dijo, Dios lo lleva a cabo. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, te voy a bendecir, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Cuándo? No sabemos, pero sí lo va a hacer. Amén. Por ejemplo, yo en mi caso, yo lo creo así, ¿verdad? A veces yo aconsejo a los hermanitos de acá, de la nueva iglesia. Ellos me dicen, a veces me dicen, nos gustaría tener nuestro propio local. Me dice el pastor, no, porque pues así es. Y yo les cuento mi experiencia, les digo, si Dios les abrió puerta ahí, manténganse donde Dios les abrió puerta. Ahora, cuando Dios diga sálganse, entonces sálganse, pero que sea conforme que Dios lo dijo. Si no, no se salgan, porque van a pasar consecuencias. Y yo les cuento, ¿no?, mi experiencia cuando se dan pasos que a veces uno no toma en cuenta a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios lo abandona a uno. No, uno pasa por un tiempo de ser zarandeado, pero después de eso viene la bendición. Yo lo creo así. Ahora, fíjense, quiero ver algunos textos bíblicos que nos dan apoyo y respaldo a quién es Dios. No a quiénes somos nosotros. Porque yo puedo creer, Dios me va a bendecir, lo puedo creer, pero si no está en la voluntad de Dios bendecirme, no me va a bendecir. Pero yo quiero que veamos quién es Dios. Por eso el texto dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Dios. Si Dios dijo, te voy a bendecir, Él lo va a hacer. Si Dios dijo, ya no voy a estar contigo, Él ya no está con uno. Ejemplo vemos, por ejemplo, en el rey Saúl. El rey Saúl falló y Dios dijo, ya no voy a estar contigo. Y ya no voy a estar contigo. Y Dios lo cumplió. Claro, tuvo misericordia, le dio vida delante de los hombres, era el rey de Israel, pero Dios ya no estaba con Saúl. ¿Sí me entiende? Si Israel alcanzaba victoria en el tiempo de Saúl, era porque Dios amaba a aquel que venía detrás de Saúl, que era David. Pero si Dios dice, te voy a bendecir, pueden pasar días, pueden pasar años, pueden pasar tiempo, y podemos decir, bueno, ¿y la bendición de Dios? Vemos como que no hay, pero si Dios lo dijo, eso así. Mire, Dios le dijo a Abraham, fíjese, hace tiempo atrás Dios le dijo a Abraham así: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Eso Dios se lo dijo a Abraham. Amén. Le dice, bendeciré a los que te bendigan. Oiga bien esto: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora fíjese, la Biblia también habla de que Dios le dijo a Abraham de que su descendencia iba a pasar 400 años esclavizados. Allá después que Israel llegó, usted ya sabe la historia, cómo llegó Israel a Egipto.
y cómo creció Israel en Egipto, dice la Biblia que Dios, oiga bien esto, Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham 400 años atrás? Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Cuando Abraham no tenía hijos. Pero como Dios lo dijo, después de 400 años se cumplió. El pueblo de Israel, dice Éxodo, que iba creciendo. Y cuando el rey de Egipto veía que era un varón, lo que procuraba era matar al varón, porque no quería que ese pueblo creciera, porque a la hora de una guerra ellos iban a ser más poderosos que el propio Egipto. ¿Me entiende? O sea, el enemigo ahí tratando de detener aquello que Dios dijo. Dios dijo, te voy a bendecir. Y como el enemigo sabe esa palabra de Dios, el enemigo procura de una u de otra manera detener lo que Dios dijo. ¿Sí me entiende? Pero lo que Dios dijo se cumple, aunque hayan miles de diablos que se interpongan, Dios lo cumple. ¿Sí me entiende? Dios lo cumple. Sí estamos aquí, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo? Entonces dice, Dios favoreció a las parteras. ¿Por qué? Porque el rey de Egipto les dijo a las parteras, cuando sean un varón, mátenlo. ¿Verdad? Mátenlo. Pero fíjense cómo Dios favoreció a las parteras. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que como las mujeres hebreas eran más fuertes, dijeron ellos, ¿no? Y cuando llegamos ya ellas ya han dado a luz. No pudimos nosotros atenderlas, quién era varón o hembra, pues así. Pero eso era un plan de Dios en el corazón de estas parteras. ¿Por qué? Porque de esa manera es como el pueblo iba a crecer. Oiga bien, Egipto dijo, maten a todo varón. Y las parteras, dice la Biblia aquí, que las parteras ayudaron a las hebreas cuando daban a luz. Y luego dice la Biblia, y Dios favoreció o bendijo a las parteras. ¿Por qué? Porque Dios había dicho a Abraham, engrandeceré tu nombre y serán bendición. Y bendeciré a las que te bendigan. A aquellos que te bendigan a ti, yo los voy a bendecir, le dijo Dios a Abraham. Porque el pueblo va a crecer, el pueblo se va a multiplicar. Van a pasar 400 años. Ahora fíjense, si no hubiera habido temor en las parteras y estas hubieran matado a los varones que iban naciendo, el pueblo no se hubiera multiplicado. Pero como Dios lo dijo, aunque el diablo se interponga, Dios cumple su palabra. ¿Sí me entiende? Eso es lo que yo puedo entender de Dios. Pueden pasar 10, 15, 20 años, no sé. Pero si Dios lo dijo, Dios lo cumple. A veces somos nosotros los que nos agobiamos, ¿verdad? Vemos a veces que la obra no crece. Pero mire, hermano, hay otra cosa también. Le voy a decir sinceramente. La obra no crece únicamente porque Dios añade. La obra crece también por el trabajo que hace el pueblo. ¿Sí me entiende? Las obras crecen por el trabajo. Pero preguntémonos, ¿cuánto trabajo el pueblo hace para alcanzar una alma? Ayer me llamó la atención, era en la mañana, iba a comer el desayuno, de repente bajo la lluvia, estaba lloviendo, y tocaron la puerta, fui y abrí. ¿Quiénes creen ustedes que eran? Testigos de Jehová. Y bajo la lluvia andaba el Señor y su esposa, y el carro lo tenían por ahí. Nosotros cancelamos cualquier actividad por la lluvia, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Si nosotros tenemos una actividad, la cancelamos. Tenemos evangelismo, hermano, no vamos a salir evangelismo porque está lloviendo. Entonces, ¿cómo se va a multiplicar el pueblo? ¿Ah? Entonces, esto no es solamente de que Dios envía lluvias, ¿verdad? El Señor añade las almas. No, hay que trabajar, es de trabajar también. Y en el mismo trabajo es donde viene la bendición de Dios. Aparte de que también Dios añade. ¿Sí me entiende? La Biblia dice, Dios añade almas, no Dios añade pueblos. Dios añade familias a la iglesia para que alguien pues les enseñe la palabra del Señor. Pero en este caso Dios había dicho a Abraham, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Va a ser una nación grande. Los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Y cuando el pueblo estaba en Egipto, ¿usted sabe cuántos entraron a Egipto? 70 personas. ¿Verdad? Aparte de José y los que nacieron los hijos ahí, fueron 71, si no mal recuerdo, 70. Entraron a Egipto. ¿Cuántos salieron de Egipto? Millones. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Cuando salgan de ahí, yo los voy a sacar con mano poderosa. Le dijo Dios a Abraham, le dijo, oiga bien, no había nacido Isaac, no había nacido Jacob, no era un pueblo todavía. ¿Ah? ¿Sí me entiende? Pero cuando Dios lo dice, Dios lo cumple. Si Dios ha dicho bendecirte a ti, Dios ha dicho bendecirnos a nosotros, hermano, Dios lo va a hacer.
Claro que cuando uno abre los ojos físicos y ve así, uno pues claro, se siente humanamente, ¿no? Yo pienso que el hermano al cantar pues sabe sentir que ¿a cuánto? A 5 nomás vamos a cantarle, ¿no? O sucede en otros casos, en otros lugares también. Ahora, sí se puede alcanzar crecimiento, como me dijo alguien por ahí. Si ustedes, oiga, un día de esto me dijo alguien, si ustedes empezaran a traer eso de la danza, les va a llegar mucha gente. Les va a llegar mucha gente, me dice esta persona un día de esto. Les va a llegar mucha gente. Van a ver que familias van a traer sus hijos y usted los involucra en la danza. Va a haber mucha, pues sí. ¿Sí me entiende? Pero es mejor esperar la manera como Dios lo va a hacer. ¿Sí me entiende? Nuestra vida, por ejemplo, Dios le ha dicho a usted en su familia, en su hogar, que le va a bendecir, Dios lo va a bendecir. Si Él lo dijo. Ahora, pero si lo dijimos nosotros por emoción, si lo dijo alguien porque creyéndose ser profeta o X cosa, como que no se va a llegar a cumplir aquello. Pero si Dios lo dijo, Dios lo cumple. 70 personas entraron. Faraón le dijo a las parteras: destruyan a todo varón, mátenlo, porque no queremos que ellos sean más grandes. Oiga bien lo que le digo. Usted sabe la Biblia así, ¿no? No queremos que ellos sean más que nosotros, le dijo el enemigo. ¿Ah? Pero ¿qué había dicho Dios? Haré de ti una gran nación. Entonces el enemigo no estaba de acuerdo a que Dios hiciera una gran nación. El enemigo no está de acuerdo de que Dios levante ministerios grandes, pero predicando la palabra de Dios. No está de acuerdo. El enemigo está de acuerdo que el crecimiento sea, pero de un crecimiento metiendo cosas del mundo. ¿Me entiende? Aquello pues o sea, no, el crecimiento tiene que venir de Dios, pero conforme la palabra de Dios, para que aquello sea firme, para que aquello sea constante en el corazón de Dios. Maten, dijo. Pero mire, la Biblia dice que Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser el pueblo muy poderoso. Y sucedió, dice la Biblia, oiga bien esto, amén, hermano. Y dice, y sucedió que por haber las parteras habido temor de Dios o a Dios, dice, Dios prosperó sus familias. Cuando Israel salió de Egipto, yo me imagino cuántas parteras de estas mujeres salieron con Egipto, salió con Israel también libre. ¿Ah? ¿Sí me entiende? Dios lo dijo 400 años atrás, lo dijo Dios. Ahora, quiero yo que veamos la historia de cómo Dios dijo y Dios lo cumplió. ¿Sí me entiende? Mire, si vamos al libro de Génesis capítulo 28, Génesis capítulo 28, mire, el capítulo 28 del libro de Génesis. Aquí está la historia que usted ya la sabe. Pero hay unos textos allí que me llaman mucho la atención. Dice el verso 13: he aquí el Señor estaba sobre ella, hablando del sueño, ¿no? Y dijo Dios: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham. Mire cómo Dios está identificándose aquí. Y el Dios de Isaac. Así le dice, ¿verdad? Dice, la tierra en la que estás acostado, ¿qué le dice Dios? Te la daré a ti y a tú. Mira, hermano, esto cualquiera puede decir, bueno, pero esto se lo dijo a Jacob. Pero esta palabra también puede ser para nosotros. Esta palabra también puede ser para mí, aunque yo no sea Jacob. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que le dijo esa promesa a Jacob, es el mismo Dios que nosotros creemos también. Yo lo creo, que es el mismo Dios. Y le dice, oiga bien esto, te la daré a ti, a tu descendencia. Jacob no estaba todavía casado. El verso 15. Brincamos al verso 15. Dice, he aquí, yo estoy contigo. No olvidemos ahí quién está hablando. ¿Quién está hablando ahí? Dios, ¿verdad? Jehová Dios está hablando ahí. No está diciéndolo otro hombre cualquiera. Está hablando, Dios es el que está hablando ahí. Dios le está diciendo a Jacob. Dios es el que se está comprometiendo con Jacob bendecirlo. Pero oiga bien este verso 15, dice: y te guardaré por donde quiera que vayas. Oiga bien. Y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. No te dejaré
hasta que cumpla lo que yo te he dicho que voy a hacer contigo hasta entonces. ¿Y cuándo iba a hacer eso? Hasta el momento que Jacob iba a morir. Entonces vemos aquí que Dios se está comprometiendo con Jacob, bendecirle. Ahora, la situación de Jacob no era una situación muy fácil. Ustedes saben la historia. Él venía de su tierra de Berseba. Ahí quedó papá, ahí quedó mamá, ahí quedó su hermano. Él iba hacia las tierras de Padán Aram, donde su tío, muy distante. Yo estaba viendo el mapa, qué tan distante era, hermano. Y imagínense Turquía, el área de Turquía de hoy en día, hasta allá arriba, donde casi con frontera con Rusia o Georgia, que es Rusia, ¿no? Y el área de Turquía y Berseba, que está allá yendo camino a Egipto, pero que pertenece a Israel. Es una distancia bastante lejos. Y en ese tiempo no había automóviles como hoy en día, que es fácil. No habían aviones como hoy en día, que es fácil. Era un caminar, quizás en camello o no sé, mayormente quizás camello es lo que usan, ¿no? Pero vemos la situación que él se va para allá porque su mamá le dice que se fuera por allá. Cuando llega, usted ve la historia que Jacob llega a ese lugar, encuentra a su familia a la cual él iba a buscar. Fíjense cómo es Dios. Te llevaré, te bendeciré, pero no te voy a dejar ahí, le dice Dios. Te voy a traer otra vez a la tierra, porque esta tierra es la que yo te he prometido a ti. Se la prometí a Abraham, se la prometí a tu padre Isaac, y ahora te la estoy prometiendo a ti también. Fíjense, está Dios comprometiéndose. Por eso yo digo, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Si Dios ha dicho bendecirnos, lo que a nosotros nos corresponde, a mí, a usted, corresponde es creerle a Dios. Creerle a Dios, ¿sí me entiende? Creerle a Dios. Creerle que Él es el que hace la obra. Si Dios ha dicho, te voy a dar hijo, Él lo va a hacer. Ahora, si Dios no lo ha dicho, no lo va a hacer. Pero si Dios ha dicho, te voy a bendecir con un buen trabajo, Él lo va a hacer. Te voy a abrir las puertas de un buen trabajo, Él lo va a hacer. Pero si Dios no lo ha dicho, eso no se va a cumplir. Si Dios ha mostrado, si todo lo que hemos visto, por ejemplo, yo he visto, hermano, la bendición de Dios aquí. Yo he visto por medio de sueños. Ahora, si son sueños que he comido arroz, pupusas, ¿verdad? Eso no se va a cumplir. Pero así como yo he visto, que no les he comentado a ustedes, pero así como yo he visto en sueños de que algunos se iban de aquí, porque yo lo vi, eso yo no lo he comentado con nadie. Pero también así mismo, yo he visto también cómo Dios bendice este lugar. He visto cómo este altar se llena de almas levantando sus manos. He visto gente que a veces les he visto hasta de pie porque el lugar es pequeño, amplio. Ahora, si eso es de Dios y si Dios lo ha mostrado, eso se va a cumplir. ¿Sí me entiende? Si es de Dios, se cumple aquello. Mire, pasó tiempo. Por ejemplo, llega ahí y mire cómo Dios trabaja. Dios no trabaja por casualidades. ¿Sí me entiende? Dios no trabaja por casualidades. Dios trabaja porque el camino de Dios es así. Te voy a bendecir y Dios lo bendice a uno. Mire, llega Jacob y qué hermano, qué bendición es. Que donde Jacob llega a un lugar donde hay un pozo. Mire, ¿no se parece mucho a cómo Dios actuó con Isaac? ¿Se acuerda usted cuando Dios actuó con Isaac? ¿Qué dijo el siervo de Abraham? Si me ofrecieren agua para mí y para mis camellos, entonces esto es tu voluntad. ¿Y quién salió a encontrar al siervo de Abraham buscando esposa para Isaac? Rebeca. ¿Sí o no? Amén. ¿Y cómo Dios actuó, hermano? ¿Cómo Dios se fue manifestándose? Ahora llega a un pozo. Igual Moisés. ¿A dónde llegó Moisés cuando encuentra a su esposa ahí? ¿Y quién era la que le dio de beber agua a Moisés? ¿Cómo se llamaba la mujer de esposa de Moisés? Débora. Séfora. A un pozo llega Moisés y ahí encuentra a su esposa. O sea, todo esto no son casualidades. Todo lo que se va viendo es porque Dios es quien lo va manifestando. ¿Para qué? Para que veamos nosotros que Dios no es un Dios como un hombre. Que el hombre dice, hoy voy a estar contigo, y el hombre no llega. Por ejemplo, ¿cuántos dijeron, hoy voy a ir a la iglesia, a cualquier otra iglesia donde se congreguen, pero vieron que el agua estaba cayendo recia y dijeron, no vayamos, no saquemos al niño, se nos puede enfermar? ¿Sí me entiende? No vayamos porque está muy peligroso, está lloviendo. Y se detuvieron. Prometieron, pero se detuvieron. Dios no es así. Dios dice, te voy a bendecir, y Dios lo cumple.
Llega Jacob y llega al pozo y ahí encuentra a unas personas que están van a dar de beber a las ovejas porque son pastores de ovejas, y de repente llega Raquel, ¿verdad? Y se conocen entre uno y el otro y le dicen, bueno, yo soy hijo de tal persona y tú eres... Y usted sabe esa historia. Pero ¿sabe usted cuánto tiempo pasó Jacob ahí? Mire, trabajó 7 años por el amor de Raquel. ¿Sí me entiende? En lugar de darle a Raquel, le dieron a Lea. No le gustó porque él amaba a Lea. Y empieza la historia de Jacob. Trabajó 7 años para alguien diferente. Luego trabajó otros 7 años para otra persona diferente, que era su suegro. Y para él no trabajaba. Todo era para alguien más. ¿Sí me entiende? Llegó el día cuando él dijo, oiga bien esto. Dijo, ahora suegro, me quiero regresar a las tierras de mis padres. ¿Era de Dios ese tiempo que regresara? ¿Era de Dios regresarse en ese tiempo cuando él estaba diciendo, voy a tomar a mis hijas, a mis hijos y me voy a regresar a mi tierra? No era de Dios, porque él no tenía nada. Oiga bien esto, él había trabajado para otra persona y él no tenía nada, solamente su mujer y sus hijos. ¿Y cuál había sido la palabra de Dios? Te bendeciré, ¿no es cierto? Y te prosperaré, le había dicho Dios a Jacob allá en el sueño. Y a la vez no vemos que Jacob tenía ni dinero, ni vacas, ni nada. Y Jacob le dice, mira, es cierto, me voy a regresar para mi tierra. Y el hombre, el suegro, le dice, no te vayas, mira, tú he visto que desde que tú estás aquí conmigo, Dios me ha bendecido, ¿verdad? Y Jacob le dice, no, pero es que he trabajado para ti 14 años y mira, yo no tengo nada para mí. Entonces es tiempo que yo vaya pensando también para mi familia. Es tiempo que yo vaya teniendo. Y el hombre le dice, mire cómo dice. Y el hombre le dice, mira, no te vayas, le dice. Y empiezan ahí, usted sabe la historia, ¿no? Mira, le dice, voy a hacer así, le dice Jacob. Vamos a separar las rayaditas, las de un color, vamos a poner a un lado. Y estas otras las voy a poner a este lado. Todos los que nazcan de aquí van a ser para mí. Y la diferencia van a ser los colores, le dice Jacob, ¿verdad que sí? La diferencia van a ser los colores. Está bien, le dice el hombre, está bien, hazlo. Y separó, dice, como a 3 días de distancia el ganado de colores, y Jacob se quedó con un grupo nomás de ovejas. Y dice la Biblia que Dios empezó a prosperar a Jacob. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, vaya al libro de Génesis siempre. Vamos a estar en el libro de Génesis. Ya vimos en el capítulo 28 cómo Dios le dijo a Jacob, ¿verdad? Te llevaré, te bendeciré, te guardaré, te protegeré y te traeré de nuevo a esta tierra. Pasaron 14 años. No, ¿sabe cuántos años pasaron? 20 años. 20 años para que Dios cumpliera la promesa. Cuando él le dijo, bueno, hoy ya tengo mis hijos, mis hijas, mis esposas, me voy a regresar a mi tierra. Ese tiempo que Jacob estaba diciendo, me voy a regresar, no era de Dios. ¿Por qué creen ustedes que muchos de nosotros fracasamos a veces? Porque actuamos fuera del tiempo de Dios. Yo lo he hecho, hermano. Yo he actuado fuera del tiempo de Dios. ¿Sí me entiende? Y yo quisiera que usted tomara como ejemplo eso. Usted no actúe fuera del tiempo de Dios. Usted espere el tiempo de Dios. ¿Sí me entiende? Yo podría haber dicho hace tiempo atrás, bueno, ¿sabe qué? Ya pienso que no se puede. Quizás alguien más va a ser así. Pero yo estoy esperando el tiempo de Dios. ¿Sí me entiende? Cuando Dios claramente venga y me hable por un ángel, si es posible, por profeta, no sé. Entonces sabe que es del tiempo de alguien diferente, igual como usted, ¿no? Pero muchas veces nosotros solo decimos, voy a salirme ya de aquí, me voy para cierto lugar. No, y en lugar de irnos bien, donde hemos elegido irnos, nos ha ido mal, y quizás peor de donde hemos salido. ¿Sí me entiende? Yo no sé si a usted le ha sucedido quizás de haberse movido de otro lugar para aquí, en lugar de le ha ido bien, le ha ido peor, no sé. ¿Sí me entiende? Por eso yo acostumbro siempre que cuando una persona se mueve de una congregación a otra, que le ore a Dios y que le diga a Dios, Señor, siento paz en mi corazón, siento libertad, Señor, es porque es de parte de ti que yo lo haga. ¿Sí me entiende? Si Jacob se hubiera movido cuando él fue inspirado por él mismo, hoy ya, suegro, me voy, dame mis hijos, él se hubiera ido sin nada. Pero no era el plan de Dios. Él duró ahí todavía como 5 años más. En esos 5 años más, ¿qué sucedió? Dios lo prosperó. Dios le aumentó más de lo que Dios le había dicho. Si usted ve en el capítulo 31 de Génesis, en el verso 13,
Ya después de haber visto usted la historia de cómo, cómo Jacob, ¿verdad? Prosperó, que Labán se puso celoso, los hijos de Labán empezaron a actuar no muy amigablemente, a decir lo que mi papá, lo que Jacob tiene es porque se lo ha robado mi papá. ¿Sí me entiende? Empezaron las murmuras, ¿no? Jacob ha prosperado porque mi papá se ha robado de mi papá. Y empezó así, y la cosa no era así, fue que Dios estaba bendiciendo a Jacob. Si usted ve el verso 13, dice, mire cómo Dios lo prospera. En el verso 11, quiero leer el verso 11, pero el 13 es la base donde estoy. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, como Dios hablaba con Jacob mucho por sueño, y le dijo, Jacob, y yo respondí, heme aquí. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, mateados y abigarrados. Pues yo he visto, le dice Dios, yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. El verso 13, yo soy el Dios de Betel. ¿Cuántos años atrás se le había aparecido Dios en Betel a Jacob? 20 años atrás, allá en el sueño con la escalera. Y ahí Dios le prometió bendecirlo, y de ahí Dios le prometió traerlo de regreso a esa tierra. Y luego le dice, donde tú ungiste un pilar o una piedra, donde me hiciste un voto, le dice Dios, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. ¿Verdad que era el tiempo de Dios? Ahora es el tiempo de Dios. Vuélvete porque ya te bendije. Lo que yo había dicho, bendecirte, ya lo hice. Si tú te hubieras ido antes, cuando le dijiste a tu suegro, ya me voy, tomo a mis hijos, a mi esposa y me voy, se hubiera ido sin nada. Se hubiera ido con las bolsas, como decimos, las bolsas vacías. ¿Por qué? Porque era el tiempo únicamente de la emoción de Jacob, irme. ¿Sí me entiende? Pero hay que esperar que cuando Dios dijo, te voy a bendecir, es porque Dios lo va a cumplir. ¿Sí me entiende? Ahora fíjense. Después de 20 años, Dios le dice, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. ¿Y qué le había dicho anteriormente Dios a Jacob? Dice, el capítulo 28, 15, dice, he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. ¿Qué le dijo? Te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que yo te he prometido. Pero dice, te haré volver. Cuando Jacob quiso volver, no era de Dios, no era el tiempo de Dios volver. Si Jacob vuelve en el tiempo de que él pensaba que era de Dios, yo pienso que hasta hubiera fracasado en frente de su hermano Esaú. Pero como Jacob no se salió en el tiempo cuando él creía que era el tiempo, sino que esperó el tiempo que era de Dios, cuando se enfrenta con su hermano Esaú, que aquel dijo que lo iba a matar, mire hermano, hubo paz. Cuando es el tiempo de Dios hay paz. Cuando es el tiempo de Dios hay tranquilidad, hay bendición cuando es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios lo dijo, Dios lo cumple. ¿Sí me entiende, hermano? Ahora mire. Capítulo 26 del libro de Génesis. Lea capítulo 26 del libro de Génesis. Abra la Biblia ahí conmigo. Capítulo 26. Gloria a Dios. Imagínese usted estar esperando 400 años. Claro, la persona muere, hermano. Imagínese usted. 400 años. Pero Dios cumplió la promesa. ¿Y cómo Dios la cumplió? Usando a unas mujeres que eran descendencia egipcia. Y ahora, ¿cómo vemos a Jacob, hermano, que Dios le había dicho, te voy a traer de regreso a esta tierra? Y Dios lo trajo. Porque Dios le dijo, ahora sí levántate. Pero vemos otra historia aquí. Estamos viendo la historia del menor al mayor. Del menor al mayor. Ahora vemos la historia aquí de Isaac. Dice el verso 1, capítulo 26. Hermano, y el Dios de estos hombres es el mismo Dios que tenemos. El Dios de estos hombres es el mismo Dios que nos ha prometido bendecirnos a usted, a mí, a todos aquellos que creemos a su palabra. Dice, y hubo hambre en la tierra
hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, dice, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor, oiga bien, y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Oiga bien la palabra, si estamos ahí, ¿verdad? Está leyendo conmigo. Amén. Dice, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra, vive ahí, habita en esa tierra que yo te voy a decir. Y luego le dice, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. El verso 6, vamos al verso 6. ¿Y qué dice el verso 6? Habitó pues Isaac en Gerar, en el lugar donde Dios le dijo, quédate ahí, no desciendas a Egipto. Amén. ¿Verdad que se quedó ahí? Ahora, pero ¿cuál era la situación de Isaac? ¿No cree usted que era una situación difícil también? Había hambre, dice, en la tierra. ¿Qué quiere decir hoy en día? Por ejemplo, puede decir hoy en día, bueno, alguien se queda sin trabajo. A veces nosotros no pensamos, gente que les encanta andar viajando, y gastando, no se ponen a pensar que el día de mañana a lo mejor esa fuente de ingreso se cierre. ¿Sí me entiende? Llegó el día del hambre. ¿Y qué hace una persona en esos tiempos? ¿Qué hace una persona cuando, por ejemplo, qué hizo Noemí? Cuando vio que en las tierras de Belén, casa de pan, así se llama, ¿no? Belén. Que había hambre, ¿qué hizo Noemí? Irse a la tierra de los amonitas. Dejó el lugar donde Dios proveía, pero también así como Dios proveía, también así tienen que venir momentos difíciles también, porque no todo es bonito. Si todo el tiempo fuera puras bendiciones, nos acostumbramos a solo ser bendecidos. ¿Sí me entiende? Pero también tienen que haber momentos difíciles, hermano. Tienen que haber momentos que somos zarandeados. Tiene que haber momentos que debemos de pasar a veces por la balanza, como pasamos como congregación, como ministerio, como individuo, individualmente, como hogares. Pasamos por balanza, porque si todo fuera en su casa, bendición y bendición y bendición, ¿qué usted va a aprender entonces a confiar de Dios, en Dios o a Dios? Si todo es bendición, como el hijo rico. El hijo rico se inscribe a las universidades más ricos, de ricos, todo lo tiene. ¿Sí me entiende? Llega a la escuela en esos buenos carros, ¿verdad? Como yo recuerdo allá cuando yo estudiaba, los ricos llegaban, hermanos, llegaban en esos jeeps, son los que acostumbraban mucho allá, ¿no? De esos sin capotes, ¿verdad? Llegaban todos. Pero a ellos no les costaba nada, a quienes les costaba eran los papás. ¿Sí me entiende? Porque los papás eran los ricos. Pero los hijos no. Entonces, pero ¿qué pasa cuando a estos hijos les llega el momento de la quiebra? Por ejemplo, yo conocí una familia que eran ricos, hermanos. Tenían caballos de esas de razas. Tenían terrenos donde ellos sembraban algodón y tenían mucha gente trabajadora ahí, tractores, todo lo tenían. Los hijos eran los hijos del rico Julano de tal. Uno de ellos hasta estudió aquí en México. En fin, eran de ricos, pero a ellos no les costaba nada. Pero ¿qué pasó cuando vino el tiempo de la guerra? Que lo perdieron todo. Les quitaron la tierra, les quemaban la agricultura, les quemaban todo y lo perdieron todo. ¿Cómo terminó la vida de muchos de las hijas de ellos que se creían por ser hijos de papá rico? Que yo las conocí, cómo eran ellas. Claro, lo tenían todo. Se creían, lo tenían todo, se creían. Pero ¿cómo terminó ellos? ¿Cómo terminaron cuando papá murió? Cuando perdieron el rancho. Tremenda casa la que tenían. Tractores, hermano, yo los conocía a ellos. La gente caminando a pie. Y ellos en sus buenos carros pasaban y se levantaba el polvo. Y a ellos no les importaba. Eran ricos.
pero perdieron todo. Tiempo de la guerra. ¿Cómo terminaron estas hembras? Trabajando como criadas en una de las casas, de que ahora otros son ricos. Fíjese. ¿Verdad que hay, tienen que haber momentos que tenemos que ser también zarandeaditos? Pero a Dios no se le olvida. Si Dios ha dicho, te voy a bendecir, Dios lo cumple. ¿Ah? Si Dios ha dicho, te voy a prosperar, Dios lo prospera. Si Dios ha dicho, te voy a llamar y Dios lo llama, Dios lo prospera. El punto es muchas veces que la bendición se detiene, también es por nuestra acción. ¿Qué le dijo Dios a Isaac? ¿Qué le dijo a Dios a Isaac? ¿Para dónde iba Isaac? Pues Isaac aprendió de Abraham, que Abraham en un tiempo de hambre también, ¿a dónde descendió Abraham? A Egipto. Pero en este caso, Isaac, ¿hacia dónde iba Isaac? Hacia Egipto. Porque había hambre. No tenían que comer. Sí, ponga su mente ahí, si están aquí conmigo, ¿verdad? Sí, ponga su mente ahí. Después de tenerlo todo, materialmente hablándolo, ahora llega una gran hambre, una gran necesidad a ese hogar. A nosotros se nos olvida muchas veces que puede llegar un momento que puede llegar a fallar el trabajo, la salud física. ¿Sí me entiende? Pero si nosotros somos fieles en esos momentos difíciles, Dios es fiel más que nosotros en darnos más de lo que teníamos antes. Porque así es Dios. Yo no sé si usted cree en Dios. Porque sí, yo creo, hermano, pero ¿qué tal en los momentos de prueba? ¿Usted cree en Dios? Allá buscamos a Egipto para proveernos. ¿Y por qué no confiar en Dios, que Dios es el que provee? ¿Ah? ¿Qué le dijo Dios a Isaac? No desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que yo te voy a decir. Jacob no sabía las tierras donde se iba a quedar. Isaac, perdón. Isaac se iba para allá. Iba accionando en su propio sentir. Quédate ahí, quédate en la tierra que yo te diré. Y se quedó ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Y sucedió después de haber estado allí un largo tiempo. Verso 12. Estamos siempre con la Biblia ahí abierta, ¿verdad? Capítulo 31. Mire bien. Y dice el verso 8. Pero el verso 6 dice claramente ahí: habitó pues Isaac en Gerar. Claro, como esa gente era una gente impía, que no tenía temor de Dios, claro, lo primero que vieron fue la mujer del hombre. Esa es la historia, pero no nos vamos a meter a esa historia. Sino el verso 8 dice: y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo puede ser 1 año, 2 años, 3 años. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Un largo tiempo. Puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé. Un largo tiempo. Vamos a ver el verso 12. Estamos en el verso 12, ¿verdad? Dice: y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En cuál tierra, hermano? En la tierra que Dios le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Pues ahí en esa tierra Isaac se quedó. ¿Ah? Creyó a la palabra de Dios, ahí se quedó en esas tierras. Pero antes de que se cumpliera la palabra de Dios, ¿usted cree que para Isaac era fácil? No, mire, no fue ni tan fácil fue, porque si usted lee los versos del 6 al 11, usted ve que hasta aún le querían quitar a su mujer. Imagínense cómo fue esos tiempos para Isaac. No era fácil. Sí, ¿verdad que no era fácil? Ahora imagínense usted la comida. La gente de ese pueblo, ¿qué habrán dicho? Ve, aquí viene a quitarnos los alimentos. Ve, estamos pasando por hambre. O sea, ¿qué no habrán dicho la gente de Amilec? De los filisteos, imagínense usted. Pero ¿qué dice el verso 12? Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y de vacadas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tenían envidia. ¿Pero por qué prosperó?
Primero, porque obedeció a la palabra de Dios. Segundo, porque Dios lo había dicho, te voy a bendecir. Y cuando Dios dice te voy a bendecir, Dios lo cumple. ¿Cuántos años tienen que pasar para que Dios cumpla su palabra? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que Dios prospere nuestra vida como en los hogares? Que lo tengamos quizás no lo que queremos tener, pero que tengamos lo que necesitamos. Porque muchos trabajan para tener lo que quieren tener, pero no para lo que necesitan. ¿Sí me entiende? Dios nos da a nosotros lo que Él cree que nosotros lo necesitamos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de hoy en día, hermanos? De muchos que trabajan para tener lo que quieren, y eso que quieren es lo que los aparta de la comunión con Dios. ¿Sí me entiende? A mí me llama mucho la atención ese salmo del siervo. Dice el salmista: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Si usted ve la historia de ese salmo, se mete bien. ¿Hacia dónde van estos siervos? Van hacia las montañas. Y para subir a esa montaña tienen que pasar sobre rocas que están fáciles solo a desprenderse y rodar y caer y venir una gran avalancha de piedras. Pero como ellos saben que el agua que ellos necesitan están allá arriba en esa montaña, ellos tienen que subir hasta allá porque ahí está la vida de ellos. Entonces ellos tienen que subir porque tienen necesidad de esa agua. Y confían de llegar a esa agua a pesar de las dificultades que van a encontrar mientras van subiendo hacia arriba. Hermano, mire, usted y yo no vamos a vivir por lo que queremos. Si yo vivo por lo que quiero, yo quiero, hermano, una casa de 5 pisos. ¿Ah? ¿Sí me entiende? Yo quiero servidumbre, que nomás sonar una campanita y me traigan mi café y mis galletitas. Pero si yo llegara a tener todo eso, ¿sabe qué me puede suceder a mí? Apartarme de Dios. De llegar a creer de que yo lo tengo todo. Y cuando la persona llega a creer que lo tiene todo, se olvida de aquel que lo da todo. Y eso es lo que ha sucedido y está sucediendo hoy en día en nosotros, muchos cristianos. Me dice este hermano: yo te aseguro que muchos van a llegar a tener papeles y se la van a pasar, hasta se van a olvidar de la congregación. Y es cierto, mire, yo recuerdo cuando vino la bendición de obtener papeles, hermanos, en aquellos años cuando nosotros obtuvimos esa bendición, yo conocí a muchos, hermanos, aún conocí pastores, se lo digo, conocí pastores que nomás se empezaron a obtener los papeles, empezaron ¿sabe a qué empezaron a hacer? A llevar encomiendas a los países. ¿Sí sabe de eso usted? A llevar encomiendas, hermano. Viajaban hasta 2 o 3 veces a los países de ellos y llevaban de aquí cosas y de allá para acá traían cosas. ¿Sí me entiende? Otros empezaban a traer mercadería del país para acá y eso les apartó de la comunión con Dios. Antes no tenían papeles, ahí estaban quietos. Eran buenos servidores en la obra del Señor. Hoy en día no. Oye, como lo tienen, trabajan para recoger dinero, para viajar 2, 3, 4, 5 veces al año a veces. Y yo no voy a estar en contra de que la gente no tenga la libertad de hacerlo, porque alguien puede decir: bueno, si usted no lo hace, pues quiere que los demás no lo hagamos. No, yo no estoy en contra de eso. Lo que yo estoy diciendo aquí es que debemos de darle prioridad a Dios en todo. Cuando nosotros le damos prioridad a Dios en todo, las cosas se dan porque se dan, hermano. ¿Sí me entiende? Isaac dio prioridad. Isaac vaya a preparar su familia. ¿Ah? Vámonos para Egipto, porque allá hay comida en Egipto. ¿Ah? Los egipcios nos van a alimentar. ¿Ah? Es como hoy en día buscamos la ayuda de Egipto y nos estamos olvidando de que puede ser más y mucho más lo que Dios nos puede dar que lo que el Egipto nos puede dar. Por eso cuando yo estudiaba un día de esto, preparando esto, yo decía: Señor, la verdad que muchas veces nosotros nos ahogamos, como quien dice, ¿no? En un vaso de agua, sabiendo que ese vaso lo hiciste tú. ¿Ah? Ya se le fue el gozo. Pasó un largo tiempo. Isaac sembró y le dio la tierra, dice, ¿qué dice? 100 por 1. Mire,